Lo que descubrirás en esta historia cambiará tu forma de ver la justicia familiar para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que parecía un simple entierro en un pequeño pueblo se convertirá en una batalla de verdad, poder y redención. No te muevas porque lo que estás a punto de ver nadie se atrevió a contar. Mientras el viento del atardecer levantaba el polvo del cementerio del Cerro del Roble, el aroma de las flores aún perfumaba la colina y el ataúd recién cerrado descansaba frente al altar de piedra. Fue entonces cuando ella apareció. Verónica Lisandra Pike, la exesposa que había abandonado a Adrián Holbrook Valera hacía 15 años, llegó entre el sonido de los cipreses y el rumor de los rezos apagados. Con tacones altos y un vestido negro ajustado que contrastaba con la sobriedad del lugar, atravesó el sendero central del cementerio, exigiendo los $30 millones de la herencia, como si tuviera derecho a ellos. Pero lo que ocurrió a continuación desenmascaró a cada persona en esa colina y desató una guerra que Verónica jamás esperó perder. Las nubes grises se arremolinaban sobre el pueblo, mientras los familiares y amigos guardaban un silencio tenso. Cuando las campanas del santuario repicaron por última vez, mi corazón ya estaba más roto de lo que creía posible. El ataúd de mi hijo pulido y solemne reposaba frente a la cruz rodeado de coronas de lirios blancos, sus favoritas. El himno que él amaba acababa de morir entre los árboles, dejando un silencio que parecía tragarse el aire mismo. Y fue en ese instante, en medio del viento y del luto, cuando ella entró en escena. Verónica avanzó por el camino de piedra como si estuviera entrando a una reunión de negocios, no al funeral del hombre que abandonó. El sonido de sus tacones de 10 centímetros rompió la quietud sagrada, obligando a todos a girarse. Su vestido, demasiado elegante para ese entorno humilde, abrazaba su figura como si la tragedia fuera una pasarela. Pero no fue su atuendo lo que me heló la sangre. Fue su sonrisa. Esa sonrisa pequeña, controlada, calculada. «Estoy aquí para reclamar lo que me pertenece», anunció con una voz firme y ensayada. «Los $30 millones que Adrián dejó. Como su esposa legal tengo derecho a ellos». El aire pareció desaparecer del cementerio. Algunos jadearon, otros se miraron desconcertados, pero yo no me giré todavía. Mantuve mis ojos fijos en la lápida temporal que llevaba su nombre grabado. Ni siquiera había sido cubierto con tierra, y ya estaba ella ahí como un buitre tratando de arrancar lo que quedaba. No sentí tristeza. Sentí calor. Un fuego subiendo desde el pecho hasta la garganta, una furia contenida que se instaló detrás de mis costillas. Mi difunto hijo solía decir que yo, Elena Valera, tenía la paciencia de la piedra. Esa tarde necesité cada fragmento de ella. A su lado, su joven abogado, un tal Lucas Ferrer, hojeaba papeles en una carpeta azul visiblemente incómodo. Su voz tembló mientras mencionaba estado civil, derechos de supervivencia y alguna cláusula que ni él parecía entender. Ni siquiera sabía que ella había renunciado a todos sus derechos en el acuerdo de divorcio años atrás. A mi izquierda, Sofía Serrano, mi abogada y amiga, abrió una carpeta discreta y me hizo una seña. «Aún no espera», decían sus ojos. Los murmullos se propagaron por la colina como viento entre los árboles. La entrada de Verónica no solo rompió el silencio, rompió la ilusión de paz que había tratado de mantener ese día. Algunos asistentes bajaron la mirada, incapaces de ver el espectáculo. Otros me observaban esperando que me derrumbara, pero no lo hice. Lentamente me giré para enfrentarla. Verónica no vaciló cuando nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos había una frialdad satisfecha, la de quien cree haber ganado antes de comenzar la batalla. Levantó la barbilla orgullosa como esperando que yo suplicara. Pero me mantuve inmóvil. Eso la descolocó. Su voz se elevó ahora más aguda, más exigente. «No estoy aquí para pelear, Elena, solo para tomar lo que me corresponde legalmente». Entonces hablé. Mi voz fue más fría que la suya, perfectamente controlada. «Tú no eres su esposa, ya no». Por un segundo, su rostro dudó. Su abogado murmuró algo pasando páginas con torpeza, pero la inseguridad en sus ojos era visible. Ella pensó que yo no conocería la ley, que estaría demasiado rota para reaccionar. Creyó que este entierro sería su escenario. Se equivocó. Sofía avanzó con la calma de quien lleva la verdad en la mano. Entregó al notario de la parroquia una copia sellada del decreto de divorcio. Renuncia total, firmada y autenticada hacía más de una década.
El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Alguien tosió. Otro murmuró una oración. Verónica permaneció inmóvil con los labios apretados buscando aliados en las miradas de los presentes. Nadie respondió. Yo me quedé allí no triunfante, solo firme. Había pasado 15 años criando sola a mi hijo Adrián, después de que ella lo dejara con deudas médicas y un corazón destrozado. Yo estuve en cada tratamiento, cada cirugía, cada noche de insomnio. Ella, en cambio, desapareció. Hasta hoy. Hasta que el dinero volvió a tener valor. Cuando terminé de mirarla, me di la vuelta sin decir más. Caminé hacia la salida del cementerio con Sofía a mi lado, nuestros pasos lentos, parejos, como si marcáramos el ritmo de una guerra que apenas comenzaba. Escuché a alguien susurrar mi nombre. Otro dijo justicia. No necesitaba simpatía, no buscaba venganza, solo claridad. El viento se levantó al pie de la colina, azotando hojas secas y pétalos blancos. Sofía me alcanzó y me entregó un sobre marrón. No dijo nada. Yo tampoco. Ambas sabíamos que lo necesitaría muy pronto. El director de la funeraria se acercó disculpándose por el incidente. Le respondí, la muerte no siempre trae dignidad. No hubo más palabras. Nos subimos al coche. Sofía condujo hasta su oficina en el centro del pueblo. Yo miraba por la ventana respirando despacio. No estaba tranquila. Estaba contenida. Y hay una diferencia. 11 minutos después, llegamos a Serrano en Asociados, el despacho más respetado del distrito. La asistente ya había preparado la sala de conferencias. Puerta cerrada, clic suave, el mundo quedando fuera. Sofía colocó 2 carpetas sobre la mesa. El primer documento, el testamento actualizado de Adrián, fechado 9 meses antes de su muerte. Yo estaba a su lado cuando lo firmó. Dejaba todo a mi nombre: el dinero, las acciones, la casa, el seguro, incluso los derechos intelectuales de su aplicación. Ni una sola mención a Verónica. El segundo, el acuerdo de divorcio con su firma, la renuncia total a cualquier reclamación futura. Todo sellado, notariado, impecable. Sofía lo dijo sin emoción: Verónica no tiene base. Pero va a pelear. Asentí, no por miedo, por preparación. Si ella quería una guerra, la encontraría en las líneas del frente. Había llorado por mi hijo con todo mi ser. Ahora lo protegería con todo lo que quedaba de mí. Mientras el viento del atardecer levantaba el polvo del cementerio del Cerro del Roble, el aroma de las flores aún perfumaba la colina, y el ataúd recién cerrado descansaba frente al altar de piedra. Las campanas repicaban despacio 1, 2, 3 veces. Cada sonido me atravesaba como si fuera una aguja. Mi hijo Adrián Holbrook Valera ya no respiraba, y sin embargo todo a mi alrededor seguía vivo. Los cipreses se inclinaban, las velas temblaban, y el aire olía a tierra húmeda y despedidas. Yo, Elena Valera, no lloraba. No podía. Había llorado tanto durante los últimos meses que mis lágrimas se habían convertido en algo más denso, más pesado, más parecido al silencio. Ese silencio que se instala en el pecho y te impide gritar. Mi mirada estaba fija en la madera brillante del ataúd, en la placa dorada con su nombre y en el pequeño sobre blanco que descansaba justo encima, colocado por las manos del director de la funeraria unos minutos antes. Su hijo pidió que se colocara aquí, me dijo con una voz baja, casi temerosa. Nadie sabía qué contenía esa carta. Yo tampoco quería saberlo todavía. El cementerio estaba lleno. Los amigos de Adrián, los vecinos, algunos inversores de su empresa, incluso el alcalde Marcos Echeverría estaban presentes. Pero todos guardaban la misma distancia. No sabían qué decirme. Cómo se consuela a una madre que ha perdido a su único hijo no se puede, solo se le acompaña desde el silencio. Fue en ese silencio donde ocurrió. El crujido de los tacones sobre el sendero de grava hizo que varios se giraran, y entonces la vi. Verónica Lisandra Pike, la exesposa de Adrián, caminando con paso firme, envuelta en un vestido negro que brillaba bajo la luz dorada del atardecer. Su presencia era un cuchillo. 15 años sin aparecer, 15 años sin una llamada, sin una visita durante los tratamientos, sin una palabra de aliento. Y ahora, justo en el entierro, venía vestida como si asistiera a una gala. Su perfume caro se mezcló con el olor a lirios y tierra recién removida. Caminó hasta el frente sin vacilar. Sus ojos no buscaban el ataúd sino a mí. Y cuando abrió la boca lo hizo sin temblar. Estoy aquí para reclamar lo que me corresponde. ¿Qué dice?, susurró alguien entre los asistentes. Los $30 millones que Adrián dejó.
Como su esposa legal tengo derecho a ellos. El aire pareció detenerse. Sentí como los murmullos se extendían como un incendio. Pero yo no moví un músculo. Apreté las manos sobre mi bolso y contuve la respiración. No era el momento de gritar. No era el momento de derrumbarse. Era el momento de recordar quién soy. Elena Valera, la mujer que sostuvo a su hijo mientras vomitaba entre sesiones de quimioterapia, la que firmó cada documento, la que lo vio luchar por cada respiro. No permitiría que su memoria se convirtiera en moneda de cambio. A su lado estaba un joven abogado, Lucas Ferrer, con el rostro pálido, sosteniendo una carpeta azul que parecía demasiado grande para sus manos. Balbuceó palabras como estado civil, derecho de supervivencia, cláusula matrimonial. Pero ni él ni su clienta sabían lo que yo tenía en mi poder, un documento firmado, sellado y autenticado 15 años atrás, donde Verónica renunciaba a todo derecho presente o futuro. Miré a mi izquierda. Sofía Serrano, mi abogada, ya se había puesto de pie. Me hizo una leve señal con la cabeza. «Espera», me dijo con los ojos, y esperé. La voz de Verónica resonó otra vez. «No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para tomar lo que me pertenece». Algunas personas giraron hacia mí, esperando que me desplomara, que gritara, que la insultara, pero no lo hice. Me mantuve de pie recta como una piedra ante el viento. Entonces, sin apartar la vista del ataúd, dije en voz baja, pero lo bastante clara para que todos escucharan: «Tú no eres su esposa, ya no». El silencio que siguió fue tan denso que hasta los pájaros callaron. El abogado de Verónica bajó la mirada. Ella, en cambio, levantó el mentón intentando conservar una dignidad que ya se le escapaba por las grietas del orgullo. Fue entonces cuando Sofía avanzó. Sacó de su bolso una carpeta de cuero y entregó al notario presente una copia del decreto de divorcio con todos los sellos en regla. La tinta azul aún brillaba bajo el sol. La evidencia estaba ahí, irrefutable. Los murmullos se transformaron en silencio absoluto. Una mujer mayor en la segunda fila hizo la señal de la cruz. Yo simplemente cerré los ojos un segundo, no por alivio sino por control, porque lo que sentía no era triunfo sino rabia contenida. No hay dolor más grande que ver a alguien profanar el adiós de tu hijo con codicia. Cuando abrí los ojos, Verónica ya no sonreía. Se giró hacia mí con un gesto que oscilaba entre el desprecio y el miedo. Yo respiré hondo, di un paso hacia adelante y coloqué mi mano sobre el ataúd. Sentí la textura fría de la madera, y bajo esa superficie el sobre blanco. Mi pulgar rozó su borde casi sin querer. Podía sentir algo dentro. Una carta, una grabación. El corazón me dio un vuelco. Nadie sabía que Adrián había dejado algo más. Entonces entendí: el funeral era solo el principio. Él había previsto esto, y esa carta oculta hasta el último segundo sería la clave de todo lo que estaba por venir. Di media vuelta y caminé hacia la salida. No miré atrás. Solo escuché el eco de mis propios pasos sobre la grava y la voz lejana del viento entre los cipreses. Mi hijo aún hablaba de alguna manera. Solo tenía que encontrar cómo. ¿Crees que Adrián dejó esa carta para proteger a su madre? Pulsa 1, o para confesar algo que cambiará todo, pulsa 0. La tarde siguiente al entierro, el cielo sobre el Cerro del Roble amaneció cubierto de una neblina espesa. Yo no dormí. La carta de Adrián seguía intacta sobre la mesa de mi cocina sin abrir, como si el sobre respirara junto a mí. Cada vez que la miraba sentía que dentro había algo más que palabras, algo que aún no estaba lista para escuchar. Mientras tanto, el mundo exterior ya se movía. Y lo hacía con la velocidad cruel de las redes sociales. A las 9 de la mañana, Sofía Serrano me llamó con su tono habitual firme, pero esa vez había una sombra en su voz. «Elena, Verónica ha publicado algo». «¿Qué cosa?» «Una fotografía antigua de Adrián, con un texto: «El amor de mi vida se ha ido. Que se haga justicia». El silencio fue mi única respuesta. Sofía continuó: «Está en todos los portales. Y lo peor, la gente le cree». Supe entonces que el verdadero funeral acababa de comenzar, el funeral de la verdad. En cuestión de horas, la publicación de Verónica se convirtió en tendencia. Miles de comentarios la llamaban viuda valiente, mujer traicionada, madre simbólica del dolor. Algunos incluso decían que yo, la madre, había manipulado a Adrián, que lo había aislado, que había impedido que su esposa lo visitara en el hospital. Mentiras. Cada palabra una puñalada. Encendí la televisión. Un programa de tertulia mostraba su rostro. Hablaba con voz temblorosa, perfectamente medida, mientras fingía lágrimas.
No quiero dinero, solo justicia, decía. Y detrás de esas palabras falsas, millones la escuchaban, millones la creían. Así nacen las historias de venganza. Primero como susurros, luego como titulares, y al final como verdades inventadas que destruyen lo que tocan. Esa tarde me quedé sola en el jardín. El viento arrastraba hojas secas por el suelo de piedra. Cada notificación del teléfono era un nuevo insulto, un nuevo juicio. Vieja avara, controladora, monstruo. Cada palabra me quemaba. Durante años soporté la enfermedad de mi hijo con dignidad, pero ese tipo de dolor era diferente el dolor de ser convertida en villana dentro de una historia que no escribí. A las 5 Sofía llegó a casa con un maletín repleto de documentos. Sus pasos eran rápidos, sus ojos fríos. Tenemos que responder, dijo sin preámbulos. Responder, pregunté. Sí, pero no con rabia, con hechos. Sofía siempre sabía cuándo hablar y cuándo esperar. Yo asentí. Haz lo que debas, susurré. Antes de irse se detuvo en la puerta. Ah, una cosa más. Sacó un pendrive de su bolsillo. Nos llegó algo. No sé de dónde. Es una grabación. ¿De quién? De Verónica, hablando con un periodista. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué dice? Todavía no lo escuché todo, pero menciona planificar la entrevista y la historia perfecta de redención. Una filtración, parece que alguien del círculo de ella ya se cansó de sus mentiras. La miré en silencio. Por primera vez en días sentí algo parecido a esperanza. No alegría, sino la sensación de que la verdad estaba buscando su camino. Esa noche, sola, abrí la carta de Adrián. La caligrafía era firme, la tinta ligeramente descolorida. Madre, si estás leyendo esto, sé que ella volverá. Y sé que no lo hará por amor. No busques venganza, busca claridad. Porque el odio se apaga, pero la verdad ilumina incluso después de la muerte. Cerré los ojos. Su voz seguía viva en cada palabra. No lloré. Solo apreté el papel contra el pecho y comprendí lo que debía hacer. A la mañana siguiente, Sofía y yo convocamos una reunión con Jimena Duarte, la antigua directora financiera de Adrián. Ella trajo documentos, correos, registros. Todo coincidía. Verónica no había visitado el hospital ni una sola vez. Pero eso ya no bastaba. Necesitábamos mostrarlo al mundo. Esto ya no es solo un caso legal, dijo Sofía. Es una batalla pública. Una guerra de versiones, respondí. Exactamente. Y las guerras, Elena, se ganan con estrategia, no con lágrimas. Elena Valera, la madre dolida, debía convertirse en algo más, en la mujer que lucharía por el legado de su hijo con la misma firmeza con la que lo había cuidado. Así empezó el plan. El video filtrado sería analizado, autenticado, y cuando llegara el momento, se haría público. Mientras tanto, Sofía preparaba el comunicado oficial de la Fundación para recordar a todos que la misión de Adrián era ayudar, no dividir. Queríamos que el mundo recordara su nombre, no la mentira. Sin embargo, esa noche otro golpe llegó. Un canal nacional transmitió una entrevista exclusiva con Verónica. Las cámaras la mostraban llorando frente a un retrato de Adrián. Cada palabra suya era veneno envuelto en seda. Él quería volver conmigo, dijo entre sollozos. Pero su madre lo convenció de lo contrario. El público lloró con ella. Yo apagué la televisión. Me miré en el reflejo oscuro de la ventana y me prometí algo. Me quitaste a mi hijo en vida, no te llevarás su memoria. A veces las historias de venganza no nacen del odio, sino de la necesidad de restaurar lo que fue robado, la verdad. Y aunque la palabra venganza suene amarga en manos justas, se convierte en justicia. Por eso cuando Sofía me envió el borrador del comunicado final solo cambié una línea. Esta no es una guerra por dinero, es una guerra por dignidad. El día terminó con un silencio espeso. El teléfono volvió a sonar desconocido. Al contestar, una voz anónima murmuró: «Hay más grabaciones». Ella mintió en cámara. Y la línea se cortó. El juego apenas comenzaba. Y yo esta vez no tenía miedo. Porque hay historias que comienzan en una tumba y terminan revelando que el amor más fuerte no es el que se grita, sino el que resiste. Si crees que la verdad siempre encuentra su camino, deja tu like para que más personas escuchen esta historia. 3 días después de la tormenta mediática, el pueblo amaneció con un aire extraño, pesado, como si las nubes supieran que algo estaba a punto de revelarse. El edificio del Ayuntamiento del Cerro del Roble se llenó de cámaras, periodistas, funcionarios y vecinos. A las 10 de la mañana comenzaría el acto oficial de presentación de la Fundación Adrián Hallbrook, el legado que él mismo había planeado antes de morir.
pero todos sabían que ese evento no sería solo una ceremonia, sería una confrontación. Yo llegué por la entrada trasera acompañada de Sofía Serrano y Jimena Duarte. El aire olía a madera pulida y café recién hecho. No me temblaban las manos aunque llevaba 3 noches sin dormir. Sofía me entregó un sobre pequeño con la grabación original y un dispositivo USB sellado. Aquí está la verdad, dijo. Pero recuerda, Elena no se trata de aplastarla sino de iluminarla. Asentí en silencio. Frente al auditorio la gran pantalla estaba lista. El retrato de Adrián ocupaba el centro del escenario, su sonrisa serena, los ojos llenos de esa calma que siempre había tenido incluso en los días más oscuros. Las primeras filas estaban ocupadas por autoridades médicos antiguos colegas, y por supuesto Verónica Lisandra Pike, impecable como siempre escondida detrás de unas gafas oscuras. No me sorprendió verla, siempre aparecía cuando el foco estaba encendido. El murmullo cesó cuando Sofía subió al podio. Su voz sonó firme como un puente entre el duelo y la verdad. Estamos aquí para honrar la visión de Adrián Holbrooke, dijo. Hoy no hablaremos de pérdidas, sino de propósito. Después se apartó y me hizo una seña. Era mi turno. Caminé hacia el micrófono. El sonido de mis pasos sobre la tarima me pareció el mismo eco del cementerio, pero esta vez no venía acompañado de tristeza, sino de decisión. Tomé aire. Mi hijo no soñó con dinero, soñó con ayudar, empecé. Y por eso estamos aquí. Algunas cabezas se inclinaron, otras esperaban el golpe de escena. Mucho se ha dicho estos días, continué, pero prefiero que sea él quien hable. Levanté la mirada hacia Sofía y ella presionó el botón. La sala se oscureció. En la pantalla apareció la imagen de Adrián sentado en su escritorio con una manta sobre los hombros. Su voz suave pero clara llenó la sala. Si estás viendo esto significa que ya no estoy. Pero no quiero lágrimas, quiero acción. Habló de la fundación, de su deseo de becar jóvenes, de financiar investigaciones, de crear un jardín detrás del laboratorio. Y luego, con una pausa que parecía pesar más que todas las palabras anteriores, añadió: no dejo mi herencia al azar. La dejo a quien estuvo conmigo cada día, a quien no huyó cuando la enfermedad me quitaba hasta el aliento. La dejo a mi madre, Elena Valera. Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos bajaron la vista, otros aplaudieron en silencio. Yo solo pude respirar hondo. Era como si el aire volviera a mi cuerpo después de semanas de ausencia. El video terminó, pero la pantalla no se apagó. De pronto una nueva imagen apareció, un mensaje automático programado digitalmente por Adrián. Una carta electrónica que se activaba en la fecha exacta de la presentación. Nadie lo esperaba, ni siquiera Sofía. El texto apareció línea por línea con la voz sintetizada de Adrián leyéndolo en tiempo real. Si esta carta se muestra, significa que mi historia no terminó con mi muerte. Tal vez intenten reescribirla, pero el amor verdadero no necesita defensa. Y si alguien intenta usar mi nombre para el beneficio propio, recuerden esto: la verdad no grita, pero siempre resiste. La gente contuvo el aliento. Incluso los periodistas guardaron silencio. Fue un momento suspendido entre el cielo y la tierra. El mensaje finalizó con una frase que se grabó en todos los presentes. Madre, sigue, yo estoy contigo. Las luces se encendieron. Por un instante nadie se movió. Luego lentamente comenzaron los aplausos. No eran aplausos de espectáculo, sino de respeto. Verónica permaneció inmóvil, sin expresión. Sabía que no podía escapar de esas palabras. No eran mías, eran suyas. Era Adrián quien había hablado con la verdad desnuda y definitiva. Sofía subió de nuevo al escenario. Esa fue su voz, dijo, y también su legado. A partir de hoy, la Fundación Holbrooke financiará 3 proyectos educativos y un fondo médico de emergencia. El sueño de Adrián sigue vivo y así debe continuar. La multitud se puso de pie. Yo sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Llorar sería reducir ese instante a un simple desahogo. No, lo que sentía era algo más puro: orgullo. Mi hijo había regresado, aunque solo fuera por unos minutos, para limpiar el barro que otros intentaron lanzar sobre su memoria. Cuando el evento terminó, me acerqué al retrato y pasé la mano sobre el cristal. El reflejo del sol entraba por los ventanales del ayuntamiento y bañaba el rostro de Adrián con un brillo dorado. En ese momento comprendí que las heridas ya no dolían igual. Seguían ahí, sí, pero ahora eran cicatrices de algo sobrevivido. Sofía se acercó. «Ha terminado», dijo. Negué con la cabeza. «No, Sofía. Esto acaba de empezar». Ella me miró sorprendida.
Yo le mostré el sobre que llevaba en la mano. Dentro una nota anónima. Él no actuó, solo decía: Verónica tuvo ayuda. No firmaba nadie. Pero reconocí la caligrafía era la del abogado Lucas Ferrer. Mientras el público se dispersaba, sentí que algo nuevo estaba por descubrirse. El enemigo se multiplicaba, pero también lo hacía a la luz, porque hay historias que no buscan venganza sino justicia. Y entre tantas sombras aún existen historias emocionantes donde el amor vence al ruido. Historias emocionantes que nos recuerdan que el silencio cuando nace de la verdad es más poderoso que cualquier grito. Si esta parte tocó tu corazón, deja tu like para que más personas descubran el poder de la verdad. El día después del evento en el ayuntamiento, el pueblo amaneció dividido. Algunos hablaban de justicia, otros de manipulación. Las redes estaban en silencio, pero no por respeto. Era ese tipo de silencio que precede a la próxima tormenta. Yo lo sentí al despertar. Esa calma tensa, casi física, que se posa sobre la piel antes de que todo se desate. Mientras preparaba café, escuché el noticiero matutino. Verónica Pike anuncia acciones legales contra la Fundación Holbrook. Alega manipulación del testamento y daño emocional. Solté la taza. El cristal se quebró en el suelo como si el sonido marcara el inicio de una nueva guerra. A las 9 Sofía Serrano ya estaba en mi casa. Su semblante firme pero sombrío. Sabía que lo haría, dijo mientras desplegaba un dossier sobre la mesa. Lo que no esperaba era la velocidad. Los papeles estaban sellados. Verónica había presentado una moción de impugnación. Alega coacción, influencia indebida, manipulación psicológica, explicó Sofía. Yo la miré en silencio. No me sorprendía. Era su estilo atacar cuando parecía derrotada. ¿Podemos responder? Por supuesto, respondió ella, pero antes necesito mostrarte algo. Sacó una memoria USB. Esto llegó anoche por un correo anónimo. Otra grabación sí, y esta puede cambiarlo todo. Encendió su portátil. La pantalla mostró una habitación oscura, la oficina del abogado Lucas Ferrer. Su voz se escuchó nítida. No puedo garantizar que el juez firme sin revisar, pero si el dinero llega antes del viernes, la moción se moverá rápido. Y luego la voz de Verónica. No te preocupes, Lucas. Sabes que cumplo mis promesas. Solo necesito que ese documento parezca más antiguo. Nadie debe sospechar. El audio terminó. Me quedé quieta. El sonido seguía reverberando dentro de mí. Durante semanas me había preparado para enfrentar mentiras, pero eso era corrupción pura. Sofía respiró hondo. Necesitamos verificar la autenticidad antes de usarlo. Pero si es real, esto no será solo una defensa, será un desenmascaramiento. Hazlo, dije, cueste lo que cueste. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Sofía envió el audio a un perito independiente, un ingeniero forense de sonido. El resultado llegó al tercer día, autenticidad confirmada al 98%, sin cortes, sin edición. Era verdadero. Lucas Ferrer y Verónica Pike habían intentado manipular el sistema judicial. Sofía sonrió apenas. Esto es dinamita legal. Pero aún debemos usarla con precisión. No quiero espectáculo, Sofía, le respondí. Quiero verdad. Entonces, será una verdad con filo. Convocó una reunión de emergencia con la prensa. Yo no hablaba, solo observaba cómo ella preparaba los documentos, la línea de tiempo, los argumentos. La conocía bien, no improvisaba. Cada palabra era un paso medido hacia el desenlace. Mientras tanto, recibí una llamada inesperada. Era Jimena Duarte, la antigua directora financiera de la empresa de Adrián. Elena, tengo algo más. Su voz temblaba. Encontramos un correo de Lucas de hace 2 meses pidiendo acceso a los registros de la fundación antes de que Adrián muriera. Antes, sí, días antes del diagnóstico final. Eso significaba que el plan de Verónica había empezado mucho antes del funeral. Esa noche el cansancio se volvió una forma de lucidez. Me senté frente al retrato de Adrián. Lo intentan todo, hijo, le susurré. Pero cada mentira los acerca a su final. Y por primera vez desde su muerte sentí algo parecido a paz. No porque la guerra terminara, sino porque por fin comprendía el mapa completo del campo de batalla. Al día siguiente, Sofía y yo presentamos una contramoción ante el tribunal acompañada del audio autenticado. La audiencia se fijó para la semana siguiente. Las cámaras nos esperaban en la entrada del juzgado. Los flashes eran implacables, pero esta vez no me oculté. Cuando una periodista me preguntó si buscaba venganza, respondí con voz firme: no, busco justicia. ¿Cree que la obtendrá? Creo en la verdad.
Y eso basta. La audiencia fue breve pero tensa. El juez escuchó el audio sin mover un músculo. Cuando terminó, su silencio pesaba más que las palabras. Este tribunal ordenará una investigación inmediata, dijo al fin. El material presentado indica posible falsificación de documentos públicos y corrupción procesal. Verónica bajó la cabeza. Lucas Ferrer sudaba. Por primera vez el poder estaba de mi lado, no por venganza, sino por integridad. Al salir el aire era distinto. Los periodistas corrían, las cámaras brillaban, pero yo solo escuchaba mi respiración. Elena Valera, la mujer señalada como villana, se había convertido en el rostro de la resistencia silenciosa. Sofía me tomó del brazo. «Lo lograste», dijo en voz baja. Negué. «No, Sofía, lo logramos». Y él también. Miré al cielo donde las nubes comenzaban a abrirse paso entre la lluvia. En los días siguientes, el juez suspendió a Lucas Ferrer y emitió una orden preventiva contra Verónica por intento de obstrucción. Su rostro desapareció de las pantallas. El silencio, ese mismo que antes me oprimía, ahora era mi aliado. Pero dentro de mí algo aún ardía, no por furia sino por convicción. Había comprendido que la justicia no siempre llega como esperamos, pero cuando lo hace ilumina incluso los rincones más oscuros del alma. Y mientras firmaba los documentos finales de la fundación, sentí la presencia de Adrián en el aire, como una voz suave que decía: «Sigue, mamá. Lo hiciste bien». Si alguna vez has sentido que la verdad tarda pero llega, deja tu like y comparte esta historia para que más personas crean en la justicia. El tribunal había hablado. Verónica y su abogado enfrentaban sanciones y el proceso de impugnación había sido desestimado por completo. El eco de la justicia resonó en cada medio, en cada conversación del pueblo. Pero dentro de mí, lo que reinaba no era el júbilo, era el silencio. Un silencio distinto al del dolor. Este tenía peso, sí, pero también claridad. Era el tipo de silencio que llega cuando la verdad ya no necesita gritar. Los días siguientes fueron una sucesión de gestos mecánicos, reuniones con Sofía, firmas notariales, entrevistas breves con periodistas. La Fundación Adrián Holbrooke florecía más rápido de lo que imaginé. El jardín detrás del laboratorio ya tenía nombre: el Bosque de la Persistencia. Allí los primeros voluntarios plantaban robles jóvenes, símbolo de fuerza y memoria. Y sin embargo, cada brote verde me recordaba lo que había costado llegar hasta allí. Una tarde Sofía me visitó sin avisar. Traía el rostro relajado, pero en sus ojos había algo nuevo, una inquietud contenida. Elena dijo mientras cerraba la puerta: «Acaba de pasar algo extraño en la red interna de la fundación». ¿Algo malo? No lo sé todavía. Se activó un archivo cifrado con la firma digital de Adrián. La miré fijamente. ¿Una firma suya? Después de tanto tiempo, exactamente. Nadie lo sabía. Estaba escondido en el servidor central. Me llevó al despacho. En la pantalla, el logotipo de la fundación parpadeaba suavemente, y debajo aparecía un mensaje: «Archivo protegido, solo puede ser abierto por la directora oficial y el abogado de confianza». Sofía escribió la contraseña y el sistema la reconoció de inmediato. El archivo se abrió como una flor luminosa en medio de la oscuridad digital. Apareció un video fechado 3 semanas antes de su muerte. Adrián, visiblemente débil, miraba directo a la cámara. Su voz era serena, pero su tono tenía una claridad profética. «Si estás viendo esto, mamá, significa que todo se resolvió. O al menos casi todo». Hizo una pausa, respiró con dificultad. «No quiero que lleves mi nombre como un estandarte de guerra. La justicia ya te pertenece, pero no permitas que el rencor te robe lo que el dolor no pudo quitarte: la paz». Cerré los ojos un segundo. El peso de esas palabras me atravesó como un hilo invisible. Adrián continuó: «Dejé instrucciones adicionales. Hay una beca especial que quiero que lleve el nombre de alguien más». ¿De quién?, pregunté en voz baja, aunque sabía que él no podía oírme. El video respondió solo: de Verónica Pike. El aire se detuvo. Sofía me miró incrédula. «¿Qué?» «Escucha», dije. «No por lo que hizo, sino por lo que fue. Quiero que una mujer, cada año que haya sido traicionada, perdida o juzgada injustamente, reciba la oportunidad de empezar de nuevo. Llama a esa beca Renacer. No para perdonarla a ella, sino para liberar a todos los que vienen después». Cuando el video terminó, el despacho estaba sumido en una calma que no sabía si era consuelo o devastación. Sofía rompió el silencio. «Él siempre pensó más allá de nosotros». Asentí con lágrimas que no llegaron a caer. Sí, susurré. Hasta el final seguía enseñándome a soltar. Esa noche no pude dormir.
Salí al jardín y caminé entre los robles jóvenes. El aire era fresco y el cielo una extensión infinita de estrellas. Pensé en Verónica, en cómo el odio había consumido todo lo que ella pudo haber sido. Y por primera vez sentí compasión. No perdón, no olvido, solo esa compasión cansada que llega cuando uno entiende que algunas almas se pierden sin retorno. Al día siguiente convoqué a Sofía Jimena y los directores de la fundación. La beca Renacer se activará, dije sin rodeos. Sofía dudó un momento. ¿Estás segura, Elena? Sí, si no cumplo su última voluntad habré ganado en los tribunales pero perdido ante su memoria. Nadie respondió. Solo se escuchó el ruido distante del viento entre los árboles. Los meses pasaron. La beca fue anunciada oficialmente, y las solicitudes llegaron de todo el país: madres solteras, mujeres mayores, despedidas, viudas con sueños olvidados. Cada historia era un reflejo de algo que Adrián ya había previsto: que la herencia más poderosa no era el dinero, sino la capacidad de reconstruirse. Una mañana, mientras revisaba las cartas de las candidatas, encontré una con un nombre que me heló la sangre: Verónica Pike. Había enviado su solicitud. No pedía dinero, pedía trabajo como voluntaria en el jardín conmemorativo. Ninguna palabra de disculpa, solo una frase final. No busco perdón, solo cansancio. Guardé la carta sin decir nada. No supe si aceptarla o destruirla. Quizá ese era el verdadero precio del silencio: elegir entre la herida y la paz. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras los robles, pensé en Adrián, y en su voz: no busques venganza, busca claridad. Y entendí que la claridad no siempre ilumina, a veces solo muestra el camino que uno debe dejar atrás. Cerré los ojos. El viento traía el olor de la tierra húmeda, la vida volviendo a empezar, y por fin sonreí. No de felicidad, sino de reconocimiento. Había sobrevivido no solo al dolor, sino también al deseo de ganarle al pasado. Habían pasado 6 meses desde la última audiencia. El invierno había cedido su lugar a una primavera tibia, y el jardín de la fundación ya no era un proyecto, era un refugio. Los robles que plantamos durante el primer mes ahora extendían ramas verdes hacia el cielo, como si intentaran tocar el recuerdo de Adrián. Cada hoja era un recordatorio silencioso de su fuerza. Yo pasaba las mañanas caminando entre esos árboles. No con la prisa de antes, sino con una serenidad que solo llega cuando uno ha aprendido a convivir con el pasado sin dejarse arrastrar por él. El dolor, pensé, no se va nunca. Solo cambia de forma. Primero quema, luego enseña. A veces, cuando el viento soplaba con fuerza, me parecía escuchar su voz entre los troncos, la misma voz que me decía: mamá, sigue, no con rabia, sino con propósito. Y eso hacía, seguir. La beca Renacer se había convertido en el corazón de la Fundación Holbrook. Cada semana llegaban cartas de mujeres de todo el país, historias de pérdida, de coraje, de renacimiento. Una de esas cartas me conmovió especialmente. Era de una mujer mayor viuda que escribía: creí que mi vida había terminado cuando mi esposo murió, pero vi su historia y entendí que aún puedo empezar de nuevo. Sonreí al leerla, porque al final, ese era el verdadero legado de Adrián: no el dinero, no los tribunales, sino las vidas que seguían adelante gracias a su ejemplo. Una mañana de abril, mientras revisaba los nuevos proyectos, Jimena Duarte entró al despacho con una expresión cálida. «¿Hay alguien esperando fuera?», me dijo. «¿Quién no querrás adivinarlo?». Me levanté, y allí estaba, Verónica Pike. Había envejecido en pocos meses. Sus ojos ya no brillaban con arrogancia, sino con algo más parecido al cansancio. Llevaba en las manos un sobre. «No vengo a pedir nada», dijo antes de que yo hablara. «Entonces, ¿a qué vienes a devolver algo?». Abrió el sobre y me mostró una foto. Era Adrián de joven sonriendo frente al mar. Detrás, con su letra, había una dedicatoria a Verónica por los días que sí fueron buenos. La miré en silencio. Ella continuó: «Encontré esto en una caja vieja. Pensé que debería estar aquí, no conmigo. No supe qué decir. Solo asentí». Ella dejó la foto sobre mi escritorio y se fue sin mirar atrás. La observé alejarse entre los robles, una figura que se disolvía con el viento, y por primera vez no sentí rencor, solo gratitud porque aquella guerra finalmente había llegado a su fin. Esa tarde me quedé sola en el jardín. El sol descendía lentamente, tiñendo las hojas de oro. Pensé en lo que habíamos atravesado: el escándalo, las mentiras, la lucha, la justicia. Y comprendí que todo ese camino no había sido una historia de odio, sino una historia de propósito.
A veces la vida te arranca todo lo que amas solo para enseñarte lo que realmente queda: la verdad, la dignidad y la capacidad de seguir dando. Cerré los ojos y me permití sonreír. No la sonrisa de la victoria, sino la de quien ha sobrevivido a sí misma. Porque esa, pensé, es la forma más silenciosa de vencer. En los días siguientes, grabamos un video conmemorativo para el aniversario de la fundación. Sofía insistió en que yo hablara frente a cámara. No quería hacerlo, pero al final acepté. Me senté en el mismo banco donde Adrián y yo solíamos conversar. Las cámaras se encendieron y hablé desde el alma. Cuando mi hijo murió, pensé que mi vida también se había terminado. Pero con el tiempo comprendí que el amor no muere, solo cambia de casa. Está en cada proyecto, en cada persona que ayudamos, en cada semilla que plantamos aquí. Si algo aprendí de toda esta historia es que la justicia más grande no se consigue en los tribunales, sino en el corazón que decide no rendirse. Hice una pausa, respiré y añadí: no importa cuán oscuro se vuelva el camino, siempre hay algo que salvar, una memoria, un sueño, una esperanza. Y mientras eso exista, seguimos vivos. Las cámaras se apagaron. Sofía, emocionada, se acercó y me abrazó. Eso fue perfecto, Elena. No fue perfecto, le dije sonriendo. Fue humano. Esa noche el video fue publicado en el canal oficial de la Fundación. Los comentarios llegaron de todas partes: gracias por recordarnos que aún podemos empezar de nuevo. ¡Qué historia tan poderosa! Esto no es solo una fundación, es una lección de vida. Al leerlo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz verdadera. El ciclo se había cerrado. Adrián de algún modo seguía guiando cada paso. Yo ya no era la madre que lloraba su pérdida, sino la mujer que honraba su vida. Mientras el reloj marcaba la medianoche, miré por la ventana del despacho. El reflejo del jardín iluminado se mezclaba con las estrellas, y susurré en voz baja: gracias, hijo, por todo lo que dejaste, por enseñarme que el amor también sabe volver. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si alguna parte tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte para que más personas descubran que incluso del dolor pueden nacer segundas oportunidades. Y si quieres seguir escuchando más historias llenas de alma y esperanza, no te pierdas el próximo video que aparece en pantalla ahora mismo.